y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Bienvenidos, nos da gusto verles nuevamente aquí en esta misión Jesús, Esperanza y Vida. Tenemos otro culto virtual y seguimos con nuestra serie de Hechos. Estamos en la última parte del capítulo 10 ya estudiando hoy. El domingo pasado leíamos cómo Dios trabajó en el corazón de Pedro para quitarle ciertas ideas preconcebidas que él tenía en su mente, en su corazón. Eran prejuicios, eran quizás hasta racismo religioso, se podría decir hoy. Él creía que solamente los judíos eran dignos de recibir el mensaje del Evangelio de Cristo. Y no solo él, muchos de sus compatriotas así lo pensaban. Y que el don del Espíritu Santo no podía ser recibido por las personas que no fueran del pueblo judío. Y esto fue lo que le enseñaron. Hoy en día hay muchas personas que se les enseña desde muy pequeños algo en cuanto a la religión, en cuanto a Dios, en cuanto a la Biblia, y esa enseñanza queda en su corazón, y si es buena, pues es una bendición, pero si está equivocada esa enseñanza, la gente muchas veces no puede abandonarla y continúa creyendo, aun cuando las cosas sean equivocadas, las continúa creyendo toda su vida. Hoy veremos qué sucede cuando Pedro llega a la casa finalmente de Cornelio y cómo es recibido el mensaje de Jesucristo en esta casa. Les invito a que oremos para comenzar. Bendito Señor y Padre Santo, te pedimos en el bendito nombre de Jesús que tú nos llenes de tu sabiduría, de tu unción y nos ayudes a entender espiritualmente tu mensaje, Señor. Quita de nosotros toda distracción, quita, Señor, de nuestro corazón toda angustia, toda preocupación, cualquier cosa que tuviéramos que no nos permita acercarnos bien a ti. Te rogamos, Señor, que tú hables por medio de estas palabras y que por medio de mi boca, de lo que estoy diciendo, de mi mente, mi corazón, Señor, tú puedas dar un mensaje que sea de utilidad y de bendición para cada una de las personas que el día de hoy nos están viendo. Todo te lo pedimos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bueno, Pedro recibe un mensaje de parte de Dios diciéndole que él debe visitar a una persona llamada Cornelio. Este hombre que era un militar romano, según lo vimos desde la predicación pasada y antepasada, pues era alguien muy, muy ejemplar. Buscaba a Dios, hacía buenas obras, pero un ángel también del Señor se le aparece a él y le dice: haz venir a Pedro, llama a Pedro a tu casa. Y Pedro, teniendo este mensaje de parte de Dios, este mandato de ir a la casa de Cornelio, pues él fue obediente. Él no pensó, no lo voy a hacer. Tampoco le puso trabas o le puso pretextos a Dios. Ni dijo, bueno, pero ¿por qué tengo yo que ir? ¿O qué se supone que, por qué yo, verdad? ¿Por qué Dios me está mandando? No, simplemente él obedeció la voz de Dios y fue a visitar a este Cornelio. Recordemos que él era un militar de rango alto, entonces envió a 3 personas a que fueran a llevar a Pedro a su casa. Sin embargo, cuando Pedro llega
pues como que aún no entendía todavía lo que él tenía que hacer o por qué lo habían mandado llamar. ¿Sería para darle de comer? ¿Sería solamente para conocer la ciudad? ¿Cuál era el propósito de esa visita de Pedro a la casa de Cornelio? Entonces pregunta al llegar: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Cornelio, siendo un hombre que buscaba de Dios, pues le explicó nuevamente, desde su punto de vista, de lo que le pasó a él, qué fue lo que sucedió y por qué hizo venir a Pedro. Le explica que fue una orden del ángel y que las palabras que Pedro le iba a decir eran las que él tenía que hacer. Así que dice Cornelio: luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Cuando nosotros, alguien nos invita a su casa o a cualquier lugar porque quieren escuchar mensaje de la palabra de Dios, dice aquí: bien ha hecho en venir. Nosotros haremos bien en predicar, siempre que tengamos una oportunidad, predicar el evangelio de salvación de Jesucristo, mis hermanos. Y muchas veces no se puede desde un principio, les hago esta aclaración, desde el primer día que alguien se interesa por nuestra fe o se interesa por un estudio bíblico, quizá no es lo más adecuado o no se presta la situación para desde el primer momento darle todo el mensaje del plan de salvación de Dios y llegar hasta la muerte y resurrección de Jesús y cómo debe la persona de aceptar a Cristo. Quizá en un principio se le da un salmo, unos proverbios, alguna cita que le ayude para su vida o para su problema que él tiene. Tal vez sea un momento en el que oramos con esa persona, pero estamos llegando con la palabra de Dios a su corazón. De alguna manera nos están abriendo la puerta para que ellos escuchen la palabra. En el caso de Pedro, la palabra de Dios dice que Cornelio le dijo: todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Qué bendición que alguien te diga: yo estoy aquí para escuchar lo que Dios te ha mandado que me digas. Estoy para escuchar lo que Dios te ha enseñado de la Biblia. Estoy para escuchar el mensaje que tú me traes acerca de Jesucristo. El corazón de Cornelio y de sus parientes que estaban ahí, y amigos, recordemos que también había amistades ahí, todos eran humildes de corazón, buscaban escuchar el mensaje que Dios había mandado ese día por medio del apóstol Pedro. Desde el versículo 37 al 40, aquí en Hechos 10, se nos narra el discurso de Pedro. Y yo quisiera que si ustedes tienen ahí su Biblia a la mano, lo pudieran leer conmigo, porque es muy interesante lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por todo Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. Y a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Está dando un plan de salvación, digamos, resumido. Recordemos que todas estas cosas acababan de pasar, es decir, Pedro todavía estaba vivo, Pedro vivió con Jesús, entonces eran cosas muy recientes que apenas hace algún tiempo
estaba todavía en la memoria de las personas, estaba fresco ese recuerdo de lo que había pasado con Jesús, porque las noticias corren rápido, ustedes lo saben, aún en aquellos tiempos que no había radio, internet, televisión, pero la gente de boca en boca iba diciendo lo que sucedía y muchos de ellos conocían lo que Jesús hizo. Entonces aquí lo que hace Pedro es, él les está confirmando que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús tenía grandes señales y prodigios para demostrar que Él es el Mesías, y también finalmente nos dice cómo Jesús murió en la cruz y al tercer día fue resucitado con gran poder por el Padre. En el verso 43, Pedro resume este mensaje de Jesús de una manera, pues, muy hermosa, creo yo. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. En ese momento, mis hermanos, el Espíritu Santo de Dios cae sobre todos los que están escuchando ese discurso de Pedro, esa predicación del Evangelio, y dice que reciben el don del Espíritu Santo todas estas personas que estaban ahí en la casa de Cornelio. Hermanos, qué bendición, qué emoción tan grande se siente, si ustedes lo han sentido, cuando en una casa se está dando una célula, cuando se están dando estudios bíblicos y se da el mensaje del Evangelio, y luego de ahí varias personas dicen que quieren recibir a Jesús en su corazón. Es algo maravilloso. Eso fue lo que sucedió con Pedro y con las personas que le oían. Dice la palabra que también había unos judíos que habían venido con Pedro y estaban junto a él escuchando la palabra y escuchando cómo las personas se convertían a Cristo. ¿Y qué pasaba con ellos? Estaban, dice, atónitos, anonadados, sorprendidísimos, porque las personas que en ese momento estaban recibiendo el don del Espíritu Santo no eran judíos. ¿Cuál era la creencia de Pedro y de los demás judíos en aquel tiempo? Que solamente el pueblo judío, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, podía recibir el Espíritu Santo. Los que ya eran cristianos de los judíos, incluso ellos, así como Pedro, pensaban que nadie podía ser cristiano si antes no era judío. Y hoy en día también hay personas que están predicando esto, que te tienes que hacer judío y seguir las cosas de los judíos antes de aceptar a Cristo, y pues es un error. Dios estaba mostrando claramente desde lo que vimos hace 8 días en la predicación, con la visión que tuvo Pedro, que no solamente a los judíos se les podía predicar el Evangelio, y que iba a haber muchas personas de muchas naciones, de muchas lenguas, de muchas razas, que iban a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Recordemos que incluso en Isaías 53 se nos dice que dio su vida en rescate por muchos, ese Mesías que estaba prometido. Entonces, ¿el Evangelio para quién es? Es para toda persona que quiera aceptarlo. Como lo dice ahí mismo en el versículo 35 del capítulo 10 de Hechos, en toda nación Dios se agrada del que le teme y hace justicia. Por eso nosotros fuimos tomados por dignos de aceptar a Jesucristo en nuestros corazones, de recibir el perdón de pecados y de poder también recibir el Espíritu Santo en nuestro corazón. Aun cuando no somos, la mayoría de nosotros que estamos escuchando esta predicación, no somos judíos. Gloria a Dios, porque Él quiso alcanzar
a todo pueblo y nación con la bendición de la salvación. Y finalmente Pedro se da cuenta que también estas personas que no eran judías podían ser bautizados como cualquier otro creyente en Cristo. Así que hace una pregunta retórica, es decir, una pregunta se la hace a sí mismo o a los que estaban ahí. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Usted se había puesto a pensar en eso, hermano? Que usted recibió el Espíritu Santo al igual que Pablo, que Pedro, que los otros apóstoles. Cuando somos hijos de Dios, hemos recibido también el Espíritu Santo. Pedro no esperó mucho para bautizar a los que quisieran bautizarse ese día. Gloria a Dios, las personas que se convirtieron en ese día, que fueron varias, se deciden también a obedecer al Señor en el bautismo y son bautizados. Gloria a Dios, hermanos, porque un cristiano que se bautiza es porque está bien seguro de lo que está creyendo y está bien seguro de que quiere obedecer al Señor, cueste lo que cueste. Entonces Dios mostró que no solamente los no judíos iban a convertirse, iban a conocer de Cristo, iban a recibir el perdón y el don del Espíritu Santo, sino que además también se bautizaban como cualquier otro cristiano. Qué hermoso esto que nos enseña la palabra, hermanos. Entonces, conclusión, Dios envió a Pedro a predicar a casa de Cornelio. Él ya estaba listo, ya tenía ahí todo preparado para escuchar la palabra. No solo él, sino su familia y amigos también. Ellos estaban receptivos. Pídale a Dios que le dé personas así receptivas, que no están burlándose, que no están tratando de negar lo que usted le está diciendo acerca de la palabra de Dios. Cornelio ya tenía su casa lista, pero incluyendo más personas que se quisieran acercar a Dios y que quisieran escuchar el mensaje del Evangelio y de la salvación. No solamente estaban ahí parados o sentados, no, ellos estaban receptivos, es decir, estaban listos para poner en práctica la palabra. Pedro, movido por el Espíritu Santo, comienza a hablar, a dar su discurso sobre el Evangelio de Cristo a estas personas, y ellos reciben a Cristo en su corazón, reciben el don del Espíritu Santo y se bautizan. ¿Qué ejemplo tenemos, hermanos? Pedro obedeciendo, también Cornelio obedeciendo a Dios, al ángel que Dios le mandó. Hacen lo que Dios dice, manda por Pedro, Pedro obedece, regresa, da su mensaje del Evangelio y se convierten. Qué maravilloso, hermanos. Pidamos a Dios para que Él nos permita, nos ayude a hacer esto mismo en nuestra vida cotidiana. Y pidámosle a Dios en oración que la gente que nosotros conozcamos, que le hablemos, pues que sea receptiva, así como fue receptiva la familia y los amigos de este hombre Cornelio. Que el Señor le bendiga y pues si quiere compartir con nosotros sus opiniones, hablarnos, preguntarnos algo, está abajo los datos de nuestra misión. Estamos aquí en Aguascalientes, también si quiere venir con nosotros. Que el Señor le bendiga y nos vemos muy pronto.